¿Qué tal? Hola de nuevo, compañeros. Esta vez toca hablar de los opiáceos. Para entrar en el tema quisiera explicar qué es. El término opiáceo se refiere a los alcaloides presentes en el opio, un extracto de la exudación lechosa y blanca de la amapola, o bien conocida como adormidera. Es conocida por sus efectos somníferos y en cuyo bulbo se realizan incisiones superficiales para obtener un látex blanco y lechoso, con alto contenido en alcaloides que una vez seco y convertido en masa se le da el nombre de opio. La amapola o dormidera se caracteriza por tener una hermosa flor de distintos colores de la cual fuese su especie, identificado bajo el nombre científico de Papaver somniferum. Entrando en otro tema, los antecedentes. Su cultivo data del 3400 a.C. Se cultiva la amapola adormidera en la Mesopotamia inferior. Los sumerios se refieren a ella como Ul-Hil, la planta del placer. Los sumerios le pasarían la planta y sus efectos eufóricos a los sirios. El arte de escoger la amapola de los sirios a los babilonios, quienes a su vez pasaron sus conocimientos a los egipcios. Esta como tal se esparció por el resto de Asia por sus propiedades como narcótico. Como inicio, tiene procedente en el Medio Oriente, donde destacan los países de Irán, Turquía y Afganistán. Los escritos médicos de los antiguos asirios, griegos y romanos resaltaban sus propiedades analgésicas y sedativas. Los comerciantes islámicos introdujeron el opio en China en el siglo XIX. El opio se esparció con gran rapidez en los continentes europeos y asiáticos, pero como tal quisiera tomar el tema en cómo se introdujo en nuestro país. Se inició esta actividad hacia principios del siglo pasado con la migración china al noroeste del país. Las versiones populares llevan un nombre: Lai Chang-won, un inmigrante chino nacido en Hong Kong que habría emigrado a México en 1911. A este personaje se le atribuye el haber formado parte del plan del gobierno de los Estados Unidos a principios de los años 40 para sembrar masivamente amapola en la sierra de Sinaloa, ante la urgencia de tener los medicamentos suficientes que los soldados norteamericanos necesitarían si el país entraba en la Segunda Guerra Mundial. Se hablaba mucho de este supuesto trato entre los gobiernos de México y Estados Unidos, porque la goma de opio servía para los medicamentos que necesitaban los soldados que estaban en el frente de batalla. En las partes de Sinaloa, Chihuahua y Durango, hoy conocida como el Triángulo Dorado, por la abundancia de sembradíos de marihuana y amapola, encontraron condiciones para que creciera pronto. Esto detonó en lo que hoy en día conocemos como el narcotráfico. A inicios de un programa estadounidense por conseguir un derivado del opio, desató lo que ya conocemos. Entrando en otro tema, quisiera hablar ahora del origen. Los opiáceos son conocidos desde hace mucho tiempo como sustancias naturales, que se encuentran en el zumo de las semillas de la dormidera o Papaver somniferum. Es una hierba anual, crece entre de 1 a 1.5 metros de altura y no plantea problemas de cultivo, aunque es caprichosa, como el cáñamo, por ejemplo, y a veces sencillamente no brota. La mejor siembra se hace a finales de otoño, aunque puede hacerse otra a principios de primavera, cuando falta poco para recoger la otoñal. Su rendimiento ha hecho de ella una planta única que se desarrolla en terrenos muy duros de cultivo y mal comunicados, haciéndolo más rentable al agricultor. A menudo se utiliza el término opiáceo en vez de opioide. No obstante, el término opiáceo se refiere al origen de la sustancia con respecto al opio, es decir, son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta del opio. Como tal, ya antes mencionado, es una planta, es algo de origen natural, y de esta derivan más sustancias. Como primer punto, tocamos la morfina, que en 1803 se aisló el alcaloide del opio. Se llamó así por el dios griego del sueño, Morfeo. Es 10 veces más potente que el propio opio, del cual se deriva. En 1806,
El químico alemán Friedrich Sertun consiguió aislar el principal elemento del opio, en su forma pura y que llamó morfina. Tras mínimas alteraciones químicas se pudieron obtener opiáceos semisintéticos. Desde hace 50 años es posible obtener sustancias completamente sintéticas. Originalmente se utilizaba como analgésico de manera oral hasta que el médico escocés Alexander Wood perfeccionó esto en el año de 1853, la jeringa hipodérmica, con lo que ocasionó que la morfina se pudiera aplicar de manera intramuscular. Esto facilitó el medio en el cual se aplicaba la morfina. Con la Guerra de Sucesión norteamericana y otras que le siguieron, la morfina fue suministrada indiscriminadamente a los soldados heridos, logrando el resultado funesto de lograr en ello una adicción tan elevada durante las posguerras, dándole a ello los nombres de enfermedad del ejército y enfermedad del soldado. Otra sustancia muy importante y que significa tanto como punto de entrada es la heroína. Es una droga sintetizada a partir de la morfina, derivada a su vez del opio, que se obtiene de la planta Papaver somniferum, como ya había mencionado antes. La heroína, en el año de 1874, es 10 veces más potente que la morfina. Su nombre viene por ser la droga heroica de las guerras. Fue sintetizada en el siglo XIX tratando de buscar un fármaco con la potencia analgésica de la morfina, pero sin su capacidad adictiva, aunque pronto se comprobó que sus riesgos y efectos negativos serían superiores a la de la morfina, y la mayoría de los países suspendió su uso médico. Como tal, la heroína fue lanzado al mercado por la empresa alemana Bayer, con una sustancia indicada como para combatir los casos de tuberculosis y neumonía. Se sacó al mercado para ser vendida de manera habitual, que en esa época eran los principios causantes de muerte, las enfermedades antes mencionadas. Además de suprimir la tos y servir para combatir la adicción a la morfina, en un principio las ventas de la heroína fueron enormes, pero al conocerse que al ingerirse oralmente se descomponía morfina y su derivado acetílico era asimilado por el cerebro, esta empezó a ser prohibida a partir de 1924. Entrando a la estructura química del opio y sus derivados, el opio como tal es una pasta de sabor picante y amargo, olor característico. Puede contener abundantes azúcares, ácidos orgánicos, ácido láctico, fumárico, oxalinosético y sobre todo ácido mecónico, los componentes más importantes de los alcaloides isoquinolénicos. La morfina fue el primer principal activo que se aisló de una planta, y el primero del que se prepararon análogos mediante modificaciones químicas de la estructura básica. Además, fue el único principio activo del que se prepararon análogos mediante oxidación, reducción y adicción, o también conocido como delección, de grupos funcionales, antes de que se diluciase su estructura química. Como tal, la heroína es un derivado opiáceo sintético, que tiene el nombre químico de diacetilomorfina o diamorfina. Es el opiáceo ilegal más utilizado como droga de abuso. El nombre de heroína proviene del término alemán Heroische, debido a los supuestos efectos energéticos que se le atribuyen. Se introduce en medicina en 1898 por los laboratorios Bayer como analgésico potente y remedio eficaz, pero después sería cancelado como ya había mencionado antes. Entrando a otro tema, debemos destacar ahora las formas de ingesta. Como tal, el opio se puede consumir de forma oral, bebida, fumada, ya sea por vía rectal. Esto requiere de una menor dosis y produce una mayor absorción. También es la más desagradable, pero también la que produce menos daños en el organismo, ya que se evita la digestión del opio y se absorbe directamente en el intestino. Fumar opio es otra opción. Esta es la que más dosis requiere, pero también es la menos eficiente. Como tal, en el organismo destacarán solamente por estas vías. Por otra parte, la morfina
Este opiáceo se puede administrar por vía oral, ya sea en una solución oral, comprimidos y en cápsulas, y por vía parenteral, ya sea subcutánea, intravenosa, intramuscular, epidural e intrataqueal. La dosis se debe adaptar individualmente a cada paciente, según la severidad del dolor que presente y la respuesta ante el analgésico. Destacando como tal otra droga sería la heroína. La heroína puede presentarse en forma de polvo blanco o marrón, o como una sustancia negra pegajosa que se conoce como alquitrán negro. La heroína se puede inyectar, inhalar, aspirar o fumar. Esta droga tiene un gran impacto en la sociedad de hoy en día. Atrapa al quien la consume. Cae en una profunda adicción que ya no puede librarse de ella. México, como tal, ocupa el tercer lugar en el mundo como productor ilegal de el opiáceo, de la planta de la dormidera. Esto significa un gran efecto dentro de la sociedad, ya que como tal, desde entonces que se produjo a gran escala, no se ha disminuido en nuestro país, sigue afectando como tal. Los efectos del opio en el organismo serán explicados por mi compañero Ari Salvador, quien les mencionará sus efectos, las maneras en que se puede interactuar con esta mientras está en el organismo y cómo sus compuestos pueden llegar a afectarnos en distintas dosis. Sin más que mencionarles, los dejo con mi compañero, quien les mencionará esta parte importante de nuestro tema. Gracias por escucharme en esta parte. Continuando con el tema, podemos encontrar los efectos generales de los opioides. Los opioides pueden debilitar la respiración al modificar la actividad neuroquímica en el tronco del encéfalo, que es donde se controlan las funciones automáticas del organismo, como la respiración y la frecuencia cardíaca. Pueden reforzar el comportamiento de consumo de drogas al alterar la actividad en el sistema límbico, que es el que controla las emociones. Los opioides pueden bloquear los mensajes de dolor que se transmiten desde el cuerpo a través de la médula espinal. En los efectos inmediatos del consumo, tenemos que la heroína es rápidamente absorbida por cualquiera de las vías de administración, ya que alcanza su concentración máxima de entre 1 a 2 minutos después de la administración intravenosa o fumada, 5 minutos después de su administración intranasal y a los 10 minutos después de su administración subcutánea. Cuando la heroína ingresa al cerebro, se convierte en morfina y se adhiere rápidamente a los receptores opioides. Las personas que consumen heroína, por lo general, reportan sentir una oleada de una placentera sensación de euforia. La intensidad de la oleada de euforia es una función de cuánta droga se consume y con qué rapidez la droga ingresa al cerebro y se fija a los receptores opioides. La oleada de euforia a menudo es acompañada por un enrojecimiento cálido de la piel, sequedad bucal y una sensación de pesadez en las extremidades. También se pueden presentar náuseas, vómitos y picazón intensa. Luego de los efectos iniciales, la persona normalmente se siente adormilada o somnolienta durante varias horas y sus funciones mentales están nubladas. La función cardíaca se vuelve más lenta y también reduce gravemente el ritmo de la respiración, en algunos casos hasta el punto de poner en riesgo la vida. En los efectos de la morfina se da una sedación que puede ir desde una leve relajación a una somnolencia excesiva y prolongada. Los derivados del opioide como la morfina generan inicialmente un elevado nivel de euforia para posteriormente pasar a provocar sensación de relajación y somnolencia. No resulta extraño que las personas que consumen morfina presenten malestar gastrointestinal, así como estreñimiento, boca seca, náuseas y vómitos.
Es habitual que uno de los efectos de la morfina sea la sensación de pesadez en los músculos de las extremidades. Sin embargo, cuando las dosis son elevadas, la morfina puede provocar una elevada rigidez en los músculos abdominales y torácicos, así como en otros grupos musculares. En los efectos a largo plazo, tenemos que el consumo repetido de heroína modifica la estructura física y la fisiología del cerebro, creando desequilibrios de larga duración en los sistemas neuronales y hormonales que no son fáciles de revertir. Los estudios han mostrado cierto deterioro de la materia blanca del cerebro causado por el consumo de heroína, lo cual puede afectar la habilidad para tomar decisiones, la capacidad de regular el comportamiento y las respuestas generadas ante situaciones de estrés. En los efectos de la morfina, provoca efectos gastrointestinales, tales como las náuseas, el vómito, calambres abdominales y estreñimiento. Existen receptores opiáceos para la morfina en el aparato digestivo y su activación pueden ralentizar el movimiento gástrico, llevándolo al estreñimiento. Su uso continuo puede provocar un estreñimiento severo a largo plazo. Además, la morfina estimula el centro del cerebro que causa las náuseas y el vómito. La morfina y la codeína causan más náuseas que otros opiáceos. También puede provocar sequedad en la boca, cambios en la piel, ya que la morfina puede liberar la histamina en la piel, lo que lleva al calor, enrojecimiento y a erupciones alérgicas en la piel. La piel puede parecer fresca y húmeda y se puede producir un fuerte escalofrío conocido como la hipotermia, al igual que puede presentar contracciones de la pupila, ya que la morfina puede hacer que las pupilas se contraigan y en ellas aparezcan un puntito. Dentro de las dosis tóxicas, en personas no tolerantes, la morfina produce una intoxicación grave a dosis de 30 miligramos administrada por vía parental, mientras que una dosis de 120 miligramos por vía oral puede ser mortal. La heroína a dosis de 20 miligramos por vía parental puede ser potencialmente letal en una persona no tolerante. En las pruebas para identificar el consumo tenemos los test de opioides, al igual que la prueba de detección de narcóticos. Para realizar la prueba de detección de opioides, la muestra de orina puede ser enviada al laboratorio o puede ser analizada directamente en la consulta, ya que la prueba se puede realizar mediante métodos de cabecera del paciente, que generalmente son tiras reactivas que se sumergen en orina y se interpretan en función del color que adquieran. La mayoría de las pruebas detectan estos fármacos en la orina si se ha tomado 1 a 3 días antes de la prueba, pero esta ventana de tiempo varía en función del opioide concreto y la capacidad de cada individuo de metabolizar el fármaco. Algunos opioides son difíciles de detectar en un cribado rutinario si la prueba no está diseñada para detectar el tipo concreto de opioide. En ocasiones es necesario que el médico especifique el fármaco completo que quiere detectar cuando solicita la prueba, ya que es frecuente que los laboratorios ofrezcan perfiles predefinidos de pruebas que incluyen los opioides más frecuentes. Tanto las pruebas de cribado como las confirmatorias se interpretan en función de los puntos de corte. Si el fármaco no está presente o si su concentración es inferior a dicho punto de corte, el resultado de prueba será no detectado, ausente o negativo. Si el fármaco se encuentra en una concentración igual o superior al punto de corte, el resultado será detectado, presente o positivo. Al igual que también hay pruebas para comprobar
si se ha añadido algo a la muestra de orina, ya sea como agua u otros químicos que adulteren para tratar de alterar los resultados de la prueba de detección de opioides. Si se sospecha que no puede haber sucedido una adulteración, el resultado de la prueba será no válido o adulterado. Las muestras de orina también pueden haber sido diluidas. La orina está diluida cuando el individuo ha bebido grandes cantidades de agua u otros líquidos antes de la prueba. También puede existir orina diluida en ciertas enfermedades. Si una persona añade agua a una muestra de orina, esta también está diluida. No siempre se puede determinar la causa por la que la orina se encuentra diluida. Si la dilución es tal que los resultados de la prueba no son fiables, el resultado se informará como no válido o adulterado. ¿Cuánto tiempo perdura en el cuerpo? La heroína, como bien lo sabemos, produce una sensación de placer muy intensa que a los pocos segundos se convierte en un estado de sedación total con cierta euforia que dura aproximadamente de 2 a 3 horas. Esta sustancia se queda en la orina de 3 a 4 días, en la sangre hasta 12 horas y en el pelo puede llegar a durar hasta 90 días. En la morfina es un opiáceo dirigido a usos medicinales, pero también de forma ilegal. Tiene efectos analgésicos muy fuertes y a largo plazo. Pueden traer problemas respiratorios, renales o complicaciones a raíz de la toxicidad. Este opiáceo dura de 2 a 3 días en la orina, de 6 a 8 horas en la sangre y hasta 90 días en el pelo. Dentro de las vías de excreción tenemos que la morfina se excreta con la bilis, eliminándose una parte por las heces. La fracción de morfina libre en la orina no alcanza el 10% de la dosis. Aunque la heroína no se encuentra habitualmente en la orina, la presencia de monoacetilmorfina confirma la administración de heroína. La semivida de eliminación de la mayor parte de los opioides es corta. La de morfina es de 2 horas, la heroína de 0.5 horas, la codeína de 2.8 horas, la petidina de 3 horas y la metadona constituye una excepción, ya que es de unas 35 horas, obteniéndose su máximo efecto depresor a los 5 a 6 horas de su administración oral. Al contrario que la heroína, la actividad de la metadona es debidamente casi exclusiva a la droga por sí mismo más que a sus metabolitos.